pero gracias. Pues me da mucho gusto, en verdad, estar con ustedes esta noche y poder juntos estar estudiando este maravilloso libro que es Génesis. Es el origen de todo, el fundamento de todo. No puedes entender la cruz de Cristo si no entiendes Génesis. No puedes entender por qué vino Jesucristo y para qué vino Jesucristo si no entiendes Génesis. No puedes entender el gran amor de Dios hacia nosotros si no entiendes Génesis. No puedes entender nada de la Biblia si no entiendes Génesis. En Génesis está la explicación de todo, cualquier tema, el que quieras, cualquier tema. En Génesis está el fundamento de todo, el fundamento de la creación, el propósito de la creación, el fundamento de la familia, el fundamento del ser humano, el propósito del ser humano, el plan de salvación de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Realmente Génesis es un libro maravilloso que nos ayuda a entender literalmente todo. Y le doy gracias a Dios porque me permite a mí estar con ustedes compartiendo este maravilloso estudio. Pues vamos a nuestro estudio de Génesis capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. Fueron los versículos que empezamos a ver la vez pasada y hoy es la segunda parte y va a haber una tercera parte porque es un tema muy importante. Voy a leerlo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿me acompañan? Ya dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Este es el inicio del capítulo 2. Estuvimos viendo muchas cosas precisamente sobre estos versículos la vez pasada. Número 1, dejar claro que Dios creó todo en 6 días, pero el séptimo día dice que terminó, ¿no? Que acabó todo. Entonces ahí hay una confusión en algunos. A ver, entonces dice aquí del 1 al 3 que terminó todo en el séptimo día o terminó todo en el sexto día. Dios creó todo el universo y todo lo hizo, todas las constelaciones, las galaxias, los bosques, los mares, los animales, las aves, todo Dios lo creó al ser humano en 6 días. Y el séptimo reposó. Pero también dice que en el séptimo día terminó de hacer todas sus obras. ¿Por qué? Porque el reposo es parte del proyecto de Dios en la creación. Y como lo vimos la vez pasada, no solo en el ser humano, que es lo más común, ¿no? Es lo que más escuchamos, ¿no? El día de descanso, el día de reposo. Eso ya lo hemos escuchado, pero lo vimos la vez pasada también, que no solo Dios manda el reposo para el ser humano, sino también Dios le manda al ser humano que la tierra repose durante 1 año. 6 años la trabajarás y el séptimo la dejarás descansar. Es decir, que Dios termina todo el proyecto, ¿no? Para la humanidad y para la naturaleza y para los animales y para los seres humanos, todo lo termina en el séptimo día, porque el reposo forma parte del plan. Sin embargo, Dios creó todo en 6 días. Entonces esa diferencia es importante que la tengamos clara. ¿Por qué? Porque no faltan los críticos o los que quieren meter aguja para sacar hilo, no sé cómo se diga. Pero el chiste es que siempre hay alguien que quiere como encontrarle la manera de debatir. Y por eso es importante aclarar este punto. En 6 días creó Dios todo, pero en los 7 días fue que se completó el proyecto de Dios hacia toda la naturaleza. Y también los animales incluidos, porque si tú te fijas en los pasajes que leímos y que vamos a leer otra vez algunos, te vas a dar cuenta que también Dios le manda al hombre que los animales también reposen. Ningún animal trabajará ni lo harás trabajar en el séptimo día. Ahora, otro de los puntos importantes que vimos cuando habla la palabra de acabar es la palabra kalá en el hebreo, y eso significa que se completó, que está completo.
Otro punto importante que también vimos la vez pasada es que si tú te fijas, y como lo estudiamos ya en Génesis capítulo 1, que Dios creó todo en 6 días, pero nunca le puso nombre a los días, sino le puso número. El día 1, el día 2, y fue el día 3, fue el día 4, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana. Empieza el día de noche, cuando cae el sol, ahí empieza el día. Y eso ya lo vimos también, cómo Dios empieza el día, empieza de noche y termina el día de día. Cuando empieza a caer el sol es cuando termina el día. Literalmente empieza en obscuridad, pero termina en luz. Y me encanta esto que vemos precisamente en Génesis, y ya lo estudiamos en Génesis 1. ¿Por qué? Porque también lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿no? Que había un caos, que había, ¿cómo se llama? Que en la creación precisamente Dios estaba vacía y desordenada, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo también está increíble, está impresionante, porque así muchas de nuestras vidas podríamos decir, ¿sabes qué? Mi vida está desordenada y vacía. Mi vida es un caos, mi vida está en tinieblas. Pero aún ahí dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Y sabes algo? Que a partir de ahí empieza a cambiar completamente todo, empieza a ordenar, empieza a crear. Y eso es algo que a ti y a mí nos puede dar mucha, mucha esperanza siempre. Que no importa en qué caos estés viviendo, que no importa en qué conflicto estés viviendo, en qué tinieblas estés viviendo, deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida para que empiece a crear un mundo nuevo que no conoces en tu vida. Y vemos a lo largo de Génesis capítulo 1 que el día empieza de noche, pero termina en luz. Y eso es algo precioso. Pero no sé por qué ya me empiezo a ir otra vez por ese lado. Pero el punto aquí que yo quería compartirles, hermanos míos, es este. Ahora, como repito, Dios en Génesis capítulo 1, cuando empieza a crear los días, no les pone nombre, les pone número. Dice, fue el día 1, fue el día 2, fue el día 3, fue el día... Entonces el día de descanso es el día séptimo. El séptimo día descansó, como lo acabamos de leer, el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. ¿Qué día reposó? El día séptimo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este tema? Porque mucha gente a veces abraza mucho el tema de que es el sábado. Espérame. Tenemos que entender qué significa la palabra Shabbat. Y la palabra Shabbat no significa sábado, ni tampoco significa, inclusive el Shabbat empieza el viernes al caer el sol. Entonces, son cosas que tú y yo tenemos que saber para tener claro el mensaje de Dios en este tema del día de reposo. Y como lo vamos a ver ahorita, vemos cosas muy importantes en el versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día séptimo es el día de reposo. El día séptimo y pasaron dos cosas importantes. Número uno, lo bendijo y lo apartó. La palabra santo significa apartar. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura, una palabra que es muy común mal traducir es la palabra santo. Cuando dicen es que él es un santo, muchas veces se refieren a alguien que como si fuera alguien muy bueno o alguien que fue un mártir, ¿no? Es que es un santo. Y no, es una mala interpretación, una mala traducción. La palabra santo bíblicamente es apartado. Y cuando la Biblia le habla a los santos, se refiere no a los mártires, no a la gente buena, porque la Biblia enseña que no hay bueno ni aun uno. El mismo Jesucristo lo dijo. ¿Se acuerdan? Al joven rico le dijo, bueno, solo hay uno y ese es Dios, ¿no? Ahora,
La palabra santo significa apartado, y es lo que Dios está diciendo aquí en el versículo 3. ¿Sabes que Dios bendijo el día de descanso, el día de reposo, el día de descansar, el día de detenerte, y lo apartó para Él, lo santificó? Es decir, dos temas importantes. Uno, el reposo, que es algo humano, es algo que tú y yo necesitamos, es algo que Dios nos regala porque nos ama. Pero número dos, es un día para Él. Es un día donde Dios dice, lo santifico, lo aparto para mí. Ponte a chambear toda la semana, pero este día a la semana es mío. Tú y yo. Dios es un Dios romántico, es un Dios bueno. Qué privilegio tenemos al tener un Dios que nos aparta un día para nosotros. Qué precioso. Ahora vamos a ver muchos pasajes sobre este tema. Y hay demasiados que hablar sobre este tema, pero tenemos que entender algo. La palabra Shabbat tiene dos raíces. La palabra Shabbat las dos raíces de la palabra Shabbat. Número uno es lisbot, que es la palabra detente, para. Es decir, la palabra Shabbat, la raíz de la palabra Shabbat viene de la palabra detente, viene de la palabra para, stop, ¿no? Cesa de hacer lo que estás haciendo, detente. Ese es el principio fundamental de la palabra Shabbat. Es decir, si tú estás haciendo algo, la palabra Shabbat significa detente, ya no lo hagas, ya no sigas haciendo eso. Por lo tanto, se nos esclarece mucho cuando piensas que Shabbat es igual a sábado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas Biblias tristemente traducen mal lo que es la palabra Shabbat y lo traducen como sábado. Y no, la palabra es detenerse, es reposar, es descansar. Por eso hay otras Biblias que lo traducen como día de reposo. Es un término más correcto. Y la otra raíz de la palabra Shabbat es la palabra Lashevet. La primera es Lishbot y la segunda es Lashevet, que significa sentarse. Es decir, la palabra Shabbat sería una traducción al español como detente, para y siéntate, ¿no? Y con dos puntos importantes. Uno, el reposo físico, el descansa, porque Dios nos creó. Y Dios nos creó con un límite. Pero cuando queremos exceder ese límite, pues ahí vienen todos los problemas de salud que tú y yo muchas veces presentamos. Precisamente por eso, porque no nos detenemos. Muchas situaciones de salud que tú y yo vivimos son porque no sabemos obedecer a Dios. Son porque no sabemos detenernos. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Si no, pregúntame. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay un pendiente. Siempre hay una consejería. Siempre hay una situación que atender. Siempre una emergencia. Siempre hay algo. Y llega un momento donde dices, ¿cuándo puedo parar? Y a veces, vergonzosamente les tengo que decir que a veces han pasado meses y no hemos tenido un día de descanso nosotros. Y eso está muy mal. Eso es deshonrar a Dios, eso es desobedecer a Dios, eso es no creerle a Dios. Y estoy confesando mi pecado públicamente. Y Dios dice, ¿sabes qué? Detente. Tienes que tener un tiempo de descanso. Y eso lo vimos la vez pasada, el jueves pasado. Una de las áreas importantes del Shabbat es el reposo, es el descanso. Dios nos creó seres que nos cansamos, que necesitamos reposar. Y no solo el ser humano, también los animales. También los animales necesitan descansar y reposar. Salvo el perezoso, ese siempre está descansando. Pero fuera de él, todos los animales necesitan su descanso también. Y también la tierra, como Dios lo leímos la vez pasada, como Dios lo estipuló en su palabra. ¿Sabes qué? 6 años trabajarás la tierra, pero el 7º la dejarás reposar, descansar. Dios creó todo, y a todos nos mandó un tiempo de descanso, de reposo. Entonces, hay una parte del Shabbat que tiene que ver con precisamente el descanso, el reposo, que es un tiempo para que tu cuerpo descanse, para que tu mente descanse,
pero es un tiempo para tu familia, es un tiempo para el Señor. Es un tiempo donde Dios dice, yo lo aparto. En tu agenda de la semana, ese día es mío, es para mí. Es un día de descanso, es un día de reposo, es un día para el Señor. Dios lo apartó, Dios lo puso así en la agenda. Es un día para Dios y para tu familia y para tu reposo, para tu descanso. Entonces, es importante esto que debemos de entender. Estos términos, número uno es lo natural, que es el descanso, el reposo y el tiempo con Dios, pero también otro que tiene un significado espiritual muy importante. El próximo jueves, que vamos a ver la tercera parte de este tema, vamos a tocar el tema de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Shabbat. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 20 para nada más retomar un poquito lo que ya hemos estado estudiando. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para apartarlo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en 6 días, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, y los hijos y las hijas han de estar diciendo, yes, mamá, ¿escuchaste? Papá, ¿escuchaste? Nada de lavar el carro y recoge tu ropa y haz esto. Es día de descanso, mamá. Día de descanso, papá. No. Entonces, pues Dios manda, dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos en Éxodo capítulo 20 que ya Dios lo pone como una ley, literalmente. Dentro de la Torá, dentro de la ley, Dios pone que no debemos de hacer nada, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros, dice, criados, ni tampoco nuestros animales, ¿no? Ni el extranjero que habite dentro de tus puertas. O sea, es un día de reposo y es un día para el Señor. Es un día de descanso completo y es un día para el Señor. Y en Levítico capítulo 23, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis el día de reposo, es de Jehová, en donde quiera que habites. Lo repito, en donde quiera que habites. Es del Señor. Es un día de descanso, es un día de reposo, es un día para el Señor. Ahora, entendemos súper bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, dentro de este tema, es importante que tú y yo veamos que dentro de este tema hay mucha polémica para algunos y hay un debate entre varios, ¿no? ¿Cuál es este debate que hay? Pues literalmente, como muchos de ustedes sabrán, como muchos de ustedes conocen muy bien, hay posturas muy radicales en este tema. Unos de rigurosamente guardar Shabbat, como lo acabamos de leer en la ley, como lo acabamos de leer en las Escrituras. Y dicen precisamente, ¿sabes qué? Tienes que guardar Shabbat. Si tú no guardas Shabbat, es un pecado enorme para Dios y realmente se apoyan en la Torá, se apoyan en las Escrituras, o sea, no están inventando nada. Es algo que Dios estipuló y Dios escribió. Por otro lado, tenemos la otra corriente que dice, no, eso es de la ley. Y nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no, eso ya no aplica. Y empiezan estos debates entre ambos, ¿no? Que aún dentro del cuerpo de Cristo, cristianos que dicen, ¿sabes qué? Hay que guardar Shabbat. Hay que guardar Shabbat porque Dios lo estipula. ¿Y sabes qué? Es el sábado. Y algunos lo toman literal, desde el viernes en la tarde
hasta el sábado en la tarde. Y otros dicen, no, porque eso era antes, pero ahora en el nuevo pacto, en la nueva ley, en el nuevo pacto, perdón, ya no es el día del Señor el sábado, sino ahora el día del Señor es el domingo. Y hay esos debates que yo en lo personal, yo no encuentro ningún fundamento de que el día del Señor es el domingo. Porque lo decimos nosotros y lo creemos y celebramos los domingos porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, nosotros nos gozamos en el domingo y celebramos porque fue el domingo cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero hay una corriente a la cual yo respeto completamente, pero no le encuentro mucho fundamento al decir que el domingo se cambió del sábado al domingo. No le encuentro mucho fundamento. Y otros son radicales del otro lado diciendo, no, es que es el sábado, el Shabbat, cuando se debe de guardar. Entonces nos encontramos en medio de un laberinto de debates y de discusiones y de que sí se debe de guardar el Shabbat, no se debe de guardar porque es de la ley. Y es curioso que algunos que dicen, es que eso es de la ley, ya no vivimos bajo la ley y nosotros somos del nuevo pacto y todo. Y hay otros que llegan a decirte, es que eso se lo dejó nada más Dios al pueblo de Israel, no a nosotros, solo al pueblo de Israel. Y es exclusiva esa ley para el pueblo de Israel. Pero es curioso que esas personas que llegan a decir eso, sí usan pasajes de bendiciones para el pueblo de Israel, pero lo toman para ellos. Entonces ahí es donde yo encuentro una incongruencia de decir, no, eso es solo para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando habla de las bendiciones de Dios hacia el pueblo, cuando habla pasajes, esfuérzate y sé valiente, pues eso se lo dijo a Josué. ¿Por qué lo tomamos para nosotros? Y así me puedo ir con varios. Hay algunos que dicen, es que no, ya la ley ya no está vigente. Perdóname, eso sí es una ignorancia de las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan, el mismo Jesucristo no vino a abrogar las Escrituras, sino a cumplirlas. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, no he venido a abrogar las Escrituras, sino a cumplirlas. Otros podrán debatir diciendo, es que en Romanos habla precisamente de que el fin de la ley es Cristo. Pero aquí, cuando se refiere el fin de la ley, no se refiere que ya terminó la ley, sino es la finalidad de la ley. El gol de la ley es llevarnos a Jesucristo. Quiero dejar algo súper claro en medio de este tema tan importante. Solo hay salvación a través de la fe. Solo hay salvación a través de la fe, no a través de la ley. Y déjenme decirles algo. Nunca fue a través de la ley. Dios salvó al pueblo de Israel en Egipto, no por la ley. Si hubiese sido por la ley, Dios le hubiera dicho a Moisés, ve a Egipto, reúne a mi pueblo y diles que cuando cumplan los 10 mandamientos o los 613 mandamientos, entonces los liberaré de Egipto. Pero no fue así. Dios liberó con mano poderosa a través de Moisés a su pueblo de Israel, de Israel en Egipto. Los liberó por la fe. Por la fe ellos sacrificaron a ese cordero y llenaron los postes de su puerta con la sangre de ese cordero. Por la fe ellos decidieron obedecer y seguir a Moisés. De que Dios le estaba hablando, pues yo le creo. Por la fe ellos estuvieron esa noche de Pascua preparados para salir, prestos. Por la fe sacrificaron el día 14 al cordero, el 14 de Nisán, y por la fe comieron su carne asada al fuego. Por la fe Dios siempre ha salvado. Por la fe fue que David venció a ese Goliat. Por la fe fue que un Josué pudo literalmente dar victoria tras victoria y llegar a la tierra prometida. Si tú y yo nos ponemos a estudiar las Escrituras, te vas a dar cuenta que siempre ha sido por fe. Por eso se le llama a Abraham al padre de la fe, porque literalmente
Como dice Pablo en Gálatas, ¿sabes qué? Si hubiera sido por la ley, si la ley vino 430 años después de Abraham, siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe, no por cumplir la ley. Entonces, esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender, que la salvación solo es por fe. Solo. Ahora, ¿por fe en qué? En el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo en la cruz. No hay otra manera. No existe otra manera en la cual tú y yo podamos ser salvos. No existe. Solo a través de creer en el sacrificio perfecto y completo del Hijo de Dios. Todo eso es el cimiento de esta plática. Lo más importante que tú y yo tenemos que entender, que nuestra salvación no es por la ley, no es por tratar de cumplir la ley. Las religiones, cualquier religión, te va a poner reglas para llegar al cielo, y es una mentira. Te están vendiendo espejitos, como diríamos por ahí, ¿no? Te están vendiendo algo falso, porque las escrituras nos enseñan que la salvación no es por obras. Puedes leer Gálatas, puedes leer Efesios capítulo 2, por ejemplo, puedes leer Primera de Juan. Hay muchos pasajes, Romanos, muchos pasajes que nos hablan de que la fe, que la salvación siempre ha sido por fe y no por cumplir la ley. Santiago. Ahora, si entendemos que la salvación es por la fe, debemos de entender algo también, que las escrituras enseñan que la ley sigue vigente, la ley sigue operando, que la ley no fue abrogada, que la ley no fue del Antiguo Testamento y ya no aplica. Es mentira. La ley sigue aplicando, la ley sigue vigente. El mismo Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5. No he venido a abrogar, sino he venido a cumplir la ley. Y de cierto os digo, que no pasará ni una coma ni una tilde sin que todo esto se haya cumplido. ¿Sabes qué? La palabra de Dios y la ley sigue vigente y seguirá vigente. La gran diferencia es que Cristo Jesús vino a cumplir una ley que tú y yo no podíamos cumplir. Por lo tanto, la justicia que tú y yo tenemos, es decir, si somos perdonados, si somos justificados o declarados inocentes delante de Dios, no es a través de nuestras obras y no es a través de tratar de cumplir la ley, sino a través de creer que Jesucristo cumplió la ley por nosotros y Él nos viste con su justicia y Él nos cubre con esa justicia que no tenemos. Pero por la fe en el Hijo de Dios y su precioso y completo sacrificio es que Él nos cubre. Eso es el fundamento para entender todo esto. Ahora, si ya entendemos precisamente que nuestra salvación es por fe y no por tratar de cumplir la ley, pero también entender que la ley sigue vigente y que Jesucristo es la ley hecha hombre, que Jesucristo es la Torá encarnada, que Jesucristo es el Señor de la ley. Ahora vamos a estos pasajes que causan tanto ruido precisamente porque si ya leímos que Dios dice que 6 días trabajarás y el 7º descansarás, y en la ley Dios manda que no se trabaje en el 7º día. Entonces, ¿qué es lo que pasa precisamente en estos pasajes que vamos a leer? Mateo capítulo 12, acompáñame por favor a Mateo capítulo 12, versículo 9. Mateo capítulo 12, versículo 9. Si tienes preguntas, estamos para servirte. Cualquier pregunta que tengas, cualquier duda que tengas, por favor escríbenos. Y estamos para servirte, en verdad. Ahora, en verdad, con todo el corazón les digo, yo respeto mucho a mis hermanos que guardan el Shabbat. ¿Sabes qué? Yo los respeto, por supuesto. Respeto a mis hermanos que creen que el domingo es el día del Señor. Los respeto completamente. Y es importante que tengamos este panorama y que tampoco estemos sacándonos la lengua unos a otros. Al contrario, lo que debe de reinar entre nosotros es literalmente el amor y el servirnos y el amarnos los unos a los otros.
Y como lo vamos a leer más adelante, como el apóstol Pablo dijo en Romanos, hay algunos que creen que se debe guardar, otros dicen que todos los días son iguales. A final de cuentas, el que guarda el Shabbat lo hace para el Señor, gloria a Dios. Y el que guarda todos los días para el Señor, no solo el sábado, sino el lunes o el martes, lo hace para el Señor, gloria a Dios. A final de cuentas, del Señor somos. Y no somos del Señor solo el día de reposo. Somos del Señor todos los días para Él. Pero bueno, me voy a enfocar a leer algunos pasajes. Mateo capítulo 12, versículo 9, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Se enojaron, ¿no? Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle porque no había ante sus ojos guardado Shabbat. Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Paréntesis. Entiendo que hay diferentes corrientes y diferentes doctrinas, pero quiero hacer un paréntesis. Aquí leemos espíritu de enfermedad. No toda enfermedad es por un espíritu. Quiero dejarlo súper claro, porque yo entiendo que por ahí te puedes ir por las tortas, te puedes ir así como el home run, ¿no? Entonces al rato ya todo el mundo cree que una enfermedad es un espíritu. Y creen que a través de solo expulsar demonios y espíritus se va a curar la persona, y no es así. ¿Hay espíritus de enfermedad? Claro que sí, lo acabamos de leer, pero no toda enfermedad es por un espíritu. Y puedes someter esto a prueba muy fácil. ¿Qué demonio se sujeta a los antibióticos? ¿Acaso una aspirina, un paracetamol es tan poderoso como para dominar a un demonio? La verdad es que no. Ningún demonio puede ser dominado por un antibiótico o por un paracetamol. Hay enfermedades que se tratan como enfermedad, y hay situaciones espirituales que se deben de tratar como situaciones espirituales. Ahora, ¿Dios tiene poder y soberanía sobre todo? Claro que sí. Puede sanar a los que son espíritus, y a los que no son espíritus, son una enfermedad normal. También Dios los puede sanar. Él es el Todopoderoso. Entonces nada más quería hacer esa acotación, por si alguno dice, no, pues es que aquí habla de espíritu de enfermedad, entonces todas las enfermedades son espíritus. No. Como les digo, ¿qué espíritu o qué demonio se sujeta a un paracetamol? Pues no. Pero sí hay situaciones donde literalmente son espíritus. Y dice, esta persona tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, estos vatos, no puede ser. Siempre, en vez de ver la maravilla de una persona sanada, en vez de darle gracias a Dios por su misericordia y por su precioso poder, y ver cómo Dios había rescatado de una esclavitud de 18 años a una persona de una enfermedad, no pueden ayudarla, pero qué bien critican, ¿no?
Pero el principal de la sinagoga, él no pudo ayudarla, no pudo sanarla, pero dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días se debe de trabajar. En estos pues, venid y sed sanos, y no en el día de reposo. No puede ser, no te pudiste haber esperado a sanarla a mañana, ¿no? Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué hermoso es nuestro Señor. Lucas capítulo 14 versículo 1 dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, ahí para aquellos que dicen la separación entre iglesia y Estado, pues son personas que no conocen a Dios. Porque si conocieres a Dios, pues puedes ver que la palabra de Dios literalmente no separa. Al contrario, el gobierno se sujeta a la autoridad y a las leyes de Dios, lo que Dios enseña en su palabra. Pero el hombre quiere darle la espalda precisamente a Dios para él tratar de autogobernarse. Vergonzoso. Solo cavan para sí mismos, acumulan ira para el día de la ira. Y en la casa dice que nuestro Señor Jesús, aconteció que un día de reposo, un Shabbat, que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante, que era sacerdote, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito, es permitido sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Marcos capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, un Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen en el Shabbat, en el día de reposo, lo que no es lícito, lo que no es permitido? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no era permitido comer, sino solo a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, y pon mucha atención a lo que Jesucristo dice en este versículo. Versículo 27 de Marcos 2. También les dijo, el día de reposo, el Shabbat, el día de descanso, fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre, para ayudar al hombre. El día de reposo, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios primero creó al hombre y después le dijo, descansa, reposa. Trabájale 6 días, pero no vas a descansar. Es decir, que Dios literalmente creó el día de reposo para beneficio del hombre y no para esclavitud del hombre. El día de reposo es un regalo de Dios. El Shabbat es un regalo de Dios, no es una esclavitud, no es un ritual religioso.
No es algo que podamos lustrar nuestras medallitas y decir, yo sí guardo Shabbat y tú no guardas, no has entendido. El Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, el día del Señor, literalmente es para beneficio de nosotros, para bendición de nosotros, porque Dios nos ama y nos regala el descanso. Por tanto, y fíjate, este versículo es clave para lo que vamos a estudiar el próximo jueves. Por tanto, el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, de Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, es el Señor, el Curios, el Señor aún del día de reposo. Lo que está diciendo Jesucristo es, yo tengo autoridad sobre el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Ahora, ¿qué está pasando en este pasaje? Yo sé que ya es tarde, ya son las 9 y no quiero que nos colguemos, pero ¿qué está pasando en este pasaje? O sea, por un lado vemos que las escrituras nos enseñan que se debe de guardar Shabbat y que no se debe de hacer absolutamente nada y todo, pero por otro lado vemos que nuestro Señor Jesucristo, movido a amor, a misericordia, siempre quiere servir y ayudar. Y sana en Shabbat. Y aún les permite a sus discípulos que iban por el camino caminando. Para empezar, eso estaba prohibido. ¿Cómo vas a estar caminando? Tienes que estar sentado, no tienes que estar reposando, no tienes que estar caminando por un camino. Y por ahí se detuvieron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre. La pregunta es, ¿qué están haciendo ahí los fariseos también? ¿No tendrían que estar reposando? Pero el chiste no es cumplir la ley, el chiste no es agradar a Dios, el chiste es saber cómo molestamos, cómo criticamos, cómo nos hace sentir bien, porque tú y yo lo sabemos. Como seres humanos, cuando atacan o critican a alguien, es como para sentirme mejor. Es que fulanito no le ha caído el 20, es que menganito. Entonces, siempre que se critica a alguien es como ponerme en un escalón arriba de él. ¿Cierto? Siempre es así como sentirme mejor. Y era lo que los fariseos estaban detrás de Jesucristo para ver en qué agarrarlo y en qué criticarlo. Pero Jesucristo lo que les está diciendo, ¿sabes qué? Es permitido servir, es permitido ayudar, es permitido salvar en el Shabbat. Y Él dijo algo muy importante, porque yo soy el Señor, yo tengo autoridad, yo soy el Señor del día de reposo. Y este tema lo vamos a estudiar más a profundidad el próximo jueves, que es precioso, ese tema es delicioso. Y digamos que es el clímax de este tema, yo lo considero. Pero también tenemos que ver que por un lado hay quienes guardan Shabbat. ¿Está mal? No, claro que no. Deberíamos todos de guardar. Ahora no estoy diciendo que el Shabbat es el sábado, tenemos que entender eso. Shabbat es detente, Shabbat es para, Shabbat es descansa, Shabbat es no hagas nada, Shabbat es aparta ese día para el Señor tu Dios. Es el día del Señor, es un día para el Señor. No significa que sea sábado. Eso es importante. Dios, si nos vamos a Génesis, le puso día 1, día 2, día 3, no dijo lunes, martes, miércoles, jueves. Y es el día séptimo. Eso sí, el pueblo hebreo, el pueblo judío, literalmente lo que hizo fue que el viernes en la tarde empieza Shabbat, el día de descanso, el día de reposo, y termina el sábado en la tarde. Ahora, este debate que hay tristemente entre estas dos corrientes, que atacan al que los guarda y atacan al que no lo guarda y se critican entre ellos. ¿Sabes qué? Hay que respetar a ambos, hay que amar a ambos. Lo que sí tenemos que entender es que es por nuestro bien, que si Dios nos manda guardar un día para Él, claro, que dices, bueno, es que todos los días son para el Señor. Sí, yo lo sé, pues también todos mis días son para el Señor. Pero aún así, Dios manda que un día no hagamos nada, que un día reposemos, que un día sea de descanso para la familia, porque va a ser de bendición para tu familia, para tus hijos, y va a ser de bendición para ti porque también es un día para el Señor. Ahora, yo me preguntaba,
el día de hoy. Y en esa época, el pueblo de Israel, ¿en Shabbat trabajaban los sacerdotes? La respuesta es sí. En Shabbat trabajaban los sacerdotes en el templo. Y cuando hasta la fecha van los judíos a la sinagoga en Shabbat, ¿quién es el que está sirviendo en el templo? El rabino, el sacerdote. Sirven, trabajan en Shabbat. Y por otro lado yo pensaba, el pueblo de Israel, el día de hoy, el ejército de Israel, ¿trabaja en Shabbat? La respuesta es, los hospitales trabajan en Shabbat en Israel. La respuesta es sí. No puedes decirle a alguien que necesita ser operado de emergencia, lo siento, te hubieras enfermado el lunes o el martes, ¿no? Pero no, ahorita ya estamos en Shabbat, no te puedo operar. Ciertamente, pues, obvio, no va a haber restaurantes, no va a haber muchas cosas porque guardan el Shabbat, ¿no? Pero hoteles, ¿trabajan los hoteles? Es una buena pregunta, ¿no? Pero hay situaciones donde tienes que entender que Dios dice sí, guárdame un día para mí porque yo estoy guardando un día para ti. Es decir, no quiero decir, entonces toda la semana no me pela Dios. No, es mentira. O sea, Dios está siempre a las 24 horas, los 365 días del año. Pero la verdad, tú y yo no estamos así. Aquellos que dicen, es que toda la semana es para Dios. Es mentira, hijo. La neta, entre toda la semana estás trabajando. Estás atendiendo a la familia, estás haciendo negocios, estás yendo al súper, estás viendo, no sé. Pero un día que apartes para Dios es una bendición para nosotros. Y no por la ley, no porque nos vamos a hacer más aceptos delante de Dios. No. Es por amor. Porque Dios nos ama y Dios quiere estar con nosotros. Yo así lo veo. Yo veo claramente que este tema tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Este romanticismo de Dios hacia nosotros. Esta protección de Dios como un padre que dice descansa, reposa, no trabajes. A final de cuentas, la bendición económica viene de Dios. Entonces es un tema donde tenemos que meditar y ahora sí, en este medio de este debate donde seguramente tú estás o has escuchado, o tal vez tú ya tienes una postura muy marcada, ¿no? Pues dentro de todo esto quiero que leamos juntos Romanos capítulo 14 y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se debe de comer de todo y otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así, para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Por lo tanto, este pasaje del apóstol Pablo trae mucha luz y trae mucho descanso. El que guarda el Shabbat para el Señor lo guarda y Dios se agrada. Y el que considera todos los días iguales para el Señor, pues gloria a Dios, y para el Señor lo hace o para el Señor no lo hace. Al final de cuentas, ¿quiénes somos tú y yo para juzgar al creado ajeno? Pues lo hacen para el Señor, no lo hacen para mí, no lo hacen para ti. Lo que sí es que vemos claramente en la palabra de Dios que es una bendición. Y vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y este pasaje es el inicio del próximo estudio, del próximo jueves, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir, para que podamos entender y disfrutar y gozarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos ahorita. Vamos a terminar precisamente con esto. ¿Sabes? Yo nunca me vas a escuchar que ni lo creo fielmente, ni creo que la ley ya no aplica, como algunos dicen. Yo creo que eso es ignorancia de las Escrituras. El mismo Jesucristo nos enseña que la ley sigue vigente. Me da tristeza porque muchos atacan la ley de Dios, critican o descalifican la ley de Dios, justificándose diciendo que el nuevo pacto y ¿sabes qué? Entiende el nuevo pacto, entiéndelo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios sigue vigente. Y yo quiero cumplir la ley de Dios, no para ser justo delante de Dios, porque solo por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, es que somos perdonados y justificados delante de Dios y tenemos vida eterna solo en Cristo Jesús. Pero si alguien me dice, ¿tú quieres guardar la ley? Pues la respuesta es por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te pregunto, ¿quieres tú cumplir esto? Porque la ley de Dios enseña, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Él será el número uno en tu vida. Y las enseñarás estas palabras a tus hijos, e inculcarás a tus hijos su preciosa palabra. ¿Quieres guardar eso? ¿Sabes? Muchas veces aquellos que atacan o critican la ley de Dios, yo creo que no la conocen. Y aún yo estoy conociéndola. Yo todavía estoy bebé y estoy conociendo, pero estoy como un bebé disfrutando de esa preciosidad que es la Escritura, la palabra de Dios. Y algo tan sencillo. La ley, la Torá, empieza en Génesis. La pregunta es, ¿Génesis que estamos estudiando sigue vigente? La respuesta es sí. Si yo no creyese en la ley, entonces ¿por qué estoy estudiando Génesis? ¿Por qué les enseño Génesis? ¿Por qué estás conectada o conectado en Génesis? Porque tal vez es una mala traducción la palabra ley. La palabra Torah significa instrucción. Y dentro de la instrucción, por supuesto, como un padre a un hijo, vienen mandamientos. Por supuesto. Y honestamente, de todo corazón, querida familia, yo quiero cumplir sus mandamientos. Jesucristo, el mismo Jesucristo nos lo dijo en el Evangelio de Juan.
Y en la primera carta de Juan también dice, precisamente dice Jesucristo en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Y sabes qué? Yo quiero guardar sus mandamientos. Yo quiero que Él sea el número uno en mi vida. Yo quiero amarlo con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Creo que Él es uno. Quiero obedecerlo. Quiero honrarlo con mi vida. Y anhelo que si de algo puedo ser de influencia para ti o para tu familia es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, porque entonces recibiremos las bendiciones de Dios. Si me preguntas, ¿quieres guardar un día para el Señor? Guardo toda mi vida y todos los días, pero además de eso, yo sí quisiera un solo día exclusivo para descansar, para recobrar fuerzas, para buscar al Señor, para pasar tiempo en familia. Sí. Me quiero justificar, ¿no? La justicia solo es a través del sacrificio de Jesús. Yo soy un vil pecador que estoy conociendo de la palabra. Soy rebelde, soy ignorante de muchas cosas, pero yo sí quiero agradar a Dios. Yo quiero que Dios me transforme, me cambie. Yo quiero que Dios me transforme de tal manera que yo sea un ejemplo para mi hija, para mi hijo, para mi esposa. Yo quiero que cuando mis hijos y mi esposa me vean digan: ¿sabes qué? Mi papá, mi esposo, ama al Señor y lo quiere honrar con su vida. Querida familia, yo sé que va a haber debate siempre sobre este tema, que si es el sábado o es el domingo, que si estás bajo la ley y no, ya caíste de la gracia, y todo este tema que decirte: ¿sabes qué? Más allá de eso. Por eso te dije, lo más importante es entender que no hay manera de que tú y yo seamos salvos si no es por Jesucristo y su sacrificio. Que no hay manera en la cual tú y yo podamos cumplir la ley. Solo Jesucristo cumplió la ley. Pero que ya que somos salvos, por supuesto, ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por supuesto, Dios nos ha revelado su preciosa palabra. Y eso incluye la Torá. Y yo quiero obedecer la Torá. Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero honrar a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo creo y lo quiero obedecer. Y cuando estudias toda la Biblia te das cuenta de que hay pasajes que te van a chocar. Hay pasajes que te van a ser muy difíciles. No de entender, de obedecer. Está grueso. Algunos pasajes, algunos mandamientos de Dios que dices: ¡ay, Señor! ¿En serio? Pero ¿sabes algo? Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Porque yo estoy de paso en esta tierra y un día Dios me va a llamar a cuentas. Un día Dios te va a llamar a cuentas a ti. Y debemos entender que vamos a rendir cuentas no en base a las leyes humanas, sino en base a la preciosa y santa palabra que Él selló con su sangre. Lo mejor que yo te puedo decir, querida familia, amigos, busquemos honrar a Dios, obedecer a Dios. Y que Dios nos dé sabiduría y que su Espíritu Santo nos abra en el entendimiento para poder entender sus maravillas. Mi cerebro está muy chiquito. Mi conocimiento es, como decía William Shakespeare, me encanta como William Shakespeare dijo una frase que me encantó y decía: oh hombre, pobre hombre, tan ignorante de aquello que mejor conoce. Y eso, cuando yo leo la Biblia, digo: hijo, soy tan ignorante, pero quiero conocer. Me falta tanto, pero quiero conocer. Porque yo quiero conocer el corazón de mi Creador.
y quiero conocer quién soy en Él. Día a día Él me va demostrando y me va abriendo mi corazón y mi entendimiento para que pueda ver sus maravillas, su grandeza, su bondad, su misericordia. Y es mi anhelo también contigo y con tu familia, que podamos vivir eso y que juntos podamos crecer, tomados de la mano, sirviendo, conociendo y amando a aquel que lo dio todo por nosotros. Y ya me colgué otra vez. No quería colgarme, pero ya me colgué. Discúlpenme. Pues ha sido un placer para mí estar con ustedes. Esta es la segunda parte y vamos a la tercera y última parte de este tema, de el Shabbat. La última parte es el sello, el cierre con broche de oro, como decimos por ahí. El próximo jueves cerramos este tema y lo concluimos con la mejor manera de concluirlo, literalmente. Y nos vemos el sábado para el retiro, el congreso de varones, de machines, y el domingo nos vemos para nuestro servicio en la iglesia, y el martes nos vemos para nuestro estudio maravilloso de Proverbios con mi esposita, y nos vemos el jueves para cerrar este ciclo, no este ciclo, sino cerrar este tema de la manera en la cual podamos entender el amor tan grande de Dios a través de este tema. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Gracias por haberme acompañado esta noche. Que tengan una muy bonita noche, una fresca noche, que cenen rico unos tacos, unos buenos tacos, y que no les caigan pesados. Que Dios los bendiga. Les mando un beso con gel antibacterial, un abrazo con gel antibacterial y nos vemos primero Dios el sábado a las 8 de la mañana. Que Dios los bendiga.